Qué hermoso privilegio, hermanos, el saber que usted y yo hemos podido llegar hasta aquí. Lamento mucho que muchas personas, el 2024 fue su último año. Hasta ahí llegaron. Pero si tú y yo estamos aquí es porque Dios ha sido bueno y nos ha permitido saltar hasta este año 2025. Así que quiero decirte, feliz año nuevo. Hemos iniciado un nuevo año. Hoy ya es 5 de enero y Dios nos ha entregado una página en blanco. ¿Qué vamos a escribir en este 2025? Pues bien, eso depende de ti. Por eso haz planes maravillosos, buenos, para que este año sea de mayores bendiciones. Y la mayor bendición para mí no es en las cosas materiales que tú puedas adquirir en este año, sino la mayor bendición que podemos conseguir este año es permanecer cerca de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos a este programa de Escrito Está, que se transmite todos los domingos a partir de las 6 de la tarde en Hub Media Honduras. Vamos a orar para iniciar este programa. Padre que estás en los cielos, te agradecemos este enorme privilegio de haber llegado y saltado al año 2025. Ponemos nuestras vidas en tus manos, especialmente dirígenos en este año, no solo al iniciar el año, sino durante todo el año, que nuestras obras no sean más que el fruto, el resultado de que tú vives en nosotros. Ponemos este programa en tus manos, en el nombre de Jesús oramos, amén. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza. Bien, hermanos, amigos, vamos ahora a disfrutar de esta hermosa alabanza que lleva por título Él vive hoy. Y ese vive hoy debe ser hoy, hasta que Cristo venga. Cristo debe vivir todos los días en tu vida. Y en esta ocasión vamos a dejar que nuestros hermanos Michelle y Ángel Matthews nos deleiten con esta hermosa alabanza. Dios nos envió a Jesucristo, vino a sufrir para salvar. llegaremos, veré sus manos y sus pies heridos por mí. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro y ahora espero
Gracias a los hermanitos Matthews, porque ellos son especialistas. Ya ustedes los han escuchado varias veces aquí a través de Hope Media Honduras. Ellos cantan, pero precioso, precioso. Y si usted quiere disfrutar más de su alabanza, pues vaya a las páginas de YouTube, sígalos a ellos y disfrute toda esa gran gama de cantos que ellos han grabado para honrar y glorificar el nombre de Dios. Bien, en esta ocasión la lectura bíblica se encuentra en 1 Corintios 15, 3 y 4. 1 Corintios 15, 3 y 4, que dice de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿De qué nos va a hablar el pastor Costa? Pues en esta ocasión el título de su tema es Historia de dos tumbas. Historia de dos tumbas. Ya me dejó intrigado. Pero bueno, dejemos que el pastor Costa nos lo explique. Pastor Costa, gracias por acompañarnos día a día, o sea, domingo a domingo en esta programación. También a usted quiero desearles un feliz año nuevo. Así que dejemos que el Señor le use y denos el mensaje para esta hora. Bienvenido, bienvenida a Escrito Está. Gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos acerca de la historia de dos tumbas. Imagina que eres uno de los discípulos de Jesús que en aquella fatídica mañana de domingo has escuchado el rumor de una resurrección. Imagina que llegas al lugar donde se había colocado el cuerpo. ¿Qué encuentras al mirar ansiosamente en el interior de la tumba cavada en la piedra? ¿Encontrarías alguna evidencia de que lo imposible hubiera ocurrido? Mantente en sintonía. Confucio afirmaba que podía señalar el camino del orden y la armonía entre el cielo y la tierra. Buda dijo que podía mostrar la forma de trascender el sufrimiento humano. Bahá'í sostuvo que sus verdades sintetizaban todas las creencias del mundo en una sola. Ha habido muchos dirigentes religiosos a lo largo de la historia, y muchos nos dicen cómo encontrar la paz, la felicidad, la verdad, la salvación. Pero hubo un dirigente religioso que hizo la afirmación más extraña de todas. Solo uno afirmó que había resucitado de entre los muertos. Hay una sola religión que se fundamenta en una tumba vacía. Por esa razón, la resurrección de Jesucristo ha sido una de las creencias más controvertidas de toda la historia. Porque no se trata solo de lo que se siente en el corazón. No se trata de un simbolismo religioso o de un mito. Es cuestión de si sucedió o no. Es cuestión de evidencia histórica. En nuestro mundo actual, hipercientífico, solemos ser escépticos ante las afirmaciones religiosas, especialmente las sobrenaturales. No solemos ver a la gente saliendo de las tumbas hoy en día, ¿verdad? Todo lo que sabemos de anatomía y fisiología nos indica que eso no es posible. Pero obviamente la idea de la resurrección de Cristo ha tenido un enorme impacto en el mundo. ¿Qué debemos hacer con este tema? ¿Hay forma de saber realmente lo que ocurrió durante aquellas horas tempranas del domingo siguiente a la crucifixión? Ha pasado mucho tiempo desde entonces. ¿Es solo una cuestión de fe? ¿Creemos que Jesús se levantó de entre los muertos porque eso es lo que sostenía la religión cristiana? Bien, hoy quiero hablarte de evidencias sólidas que apoyan esa fe. Vas a descubrir que la resurrección es la mejor explicación de lo que sabemos que sucedió inmediatamente después de la muerte de Cristo. La resurrección explica algunos hechos que ninguna otra teoría puede explicar. Y al final de nuestro programa de hoy, verás que al fin y al cabo, este acontecimiento sobrenatural no es tan increíble. Y vas a ver nuevas y sorprendentes evidencias de la arqueología que apoyan las afirmaciones de los primeros cristianos. Bueno, comencemos con los hechos en los que están todos los eruditos virtualmente de acuerdo, incluso los críticos que no aceptan la Biblia como la palabra de Dios
y que han llegado a la conclusión de que algunos de estos hechos son ineludibles. Número 1. Después de una crucifixión pública, Jesús murió y fue sepultado en una tumba. Número 2. La muerte de Jesús causó desánimo y desesperanza en sus discípulos. Número 3. Los discípulos tuvieron experiencias reales que consideraron como apariciones reales de Jesús resucitado. Número 4. Como consecuencia, los discípulos pasaron de temerosos y dubitativos a ser valientes y proclamadores. Número 5. El mensaje de la resurrección fue proclamado en Jerusalén, el lugar donde había muerto Jesús. Número 6. La iglesia nació y creció de modo espectacular. Número 7. Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, 2 escépticos, se convirtieron luego de ver a quien ellos consideraban como Jesús resucitado. Repito, estas no son declaraciones de fe, estos son hechos básicos con los que todos podemos estar de acuerdo. Y son hechos que debemos tener en cuenta. La pregunta, ¿por qué y cómo ocurrieron esas 7 cosas? Si Jesús realmente resucitó de la tumba, pues estos 7 puntos son perfectamente comprensibles. Pero supongamos que Jesús no se levantó de la tumba. Deberíamos tener otra explicación para el fenómeno de la fe de los discípulos y el crecimiento de la iglesia. Estas son algunas de las teorías que se han inventado o se han intentado. Digamos que los discípulos se las ingeniaron para robar el cuerpo de Cristo. Esa teoría fue popularizada en el libro El complot de la Pascua. Y con ella se podría explicar por qué se encontró la tumba vacía y podría explicar cómo los discípulos pudieron proclamar que Cristo había resucitado, al tener la seguridad de que ninguno de sus enemigos podría encontrar el cuerpo. Bien, ese libro, El complot de la Pascua, se topa con la guardia romana que había sido apostada ante la tumba. Imagina lo que hubiera sucedido si esa teoría fuese correcta. Los discípulos, después de haber sufrido la desesperación por la pérdida de su maestro y la destrucción de todas sus esperanzas, ahora se reúnen y deciden robar el cuerpo y urdir una fantástica mentira. Se las ingenian para burlar a la guardia romana. Recuerda que eran soldados disciplinados que sabían que debían pagar con sus vidas si cometían un error mientras estaban de guardia. Supongamos que los discípulos escapan con el cuerpo de Cristo. Entonces se dedican a proclamar en toda Jerusalén y el mundo que Cristo ha resucitado. Continúan proclamando esa mentira con sufrimientos, arduo trabajo y persecución. Y ahora están dispuestos a entregar sus vidas por ella. ¿Sabes? No lo creo. El complot de la Pascua, ese libro es descartado cuando prestamos atención a los detalles. Ya fue descartado cuando los fariseos y los saduceos lo usaron como argumento. No hay nada nuevo en cuanto a esto. ¿Recuerdas que sobornaron a algunos de los guardias romanos y les dijeron que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían? ¿Mientras estaban durmiendo? ¿Cómo es eso? Si estaban durmiendo, ¿cómo supieron que los discípulos tomaron el cuerpo? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no probamos con otra explicación alternativa? Veamos otra. ¿Qué tal la teoría de la alucinación? Digamos que la aparición de Cristo ante sus discípulos después de su muerte no fue más que un tipo de ilusión. Tenían tantos deseos de volver a verlo que se imaginaron que Él estaba con ellos. Bueno, el problema con el que se topa esta teoría es simple: los números. Jesús no apareció ante individuos aislados después de su muerte, sino que lo hizo ante distintos grupos de personas. Ingresó en una habitación cuando los discípulos estaban reunidos con temor y desazón. Lo último que esperaban ver era a Jesús resucitado. Y Tomás, el único discípulo que no estaba presente en ese momento, se negó a creer, aunque todo el resto le juraba que lo habían visto y habían hablado con Jesús. Pero Jesús lo hizo de nuevo. Visitó a los hombres que habían estado junto a Él durante 3 años. Les habló cara a cara, comió con ellos. Permitió que Tomás, incrédulo, tocara las heridas en sus manos y en su costado. Pero eso no es todo. Jesús apareció ante otros grupos. 500 personas en total vieron a Cristo vivo después de su crucifixión. Ahora bien, una persona profundamente perturbada puede tener algún tipo de alucinación que le parece real.
Pero varias clases de personas en distintos tipos de estados de sugestión pueden tener varias clases de alucinaciones, ¿verdad? Un joven y brillante periodista inglés se propuso demostrar que el relato de la resurrección de Cristo no era más que un mito. Su nombre, Frank Morison, describió su búsqueda con estas palabras. Él dice así: quería tomar esta última fase de la vida de Jesús con todo su apasionante dramatismo y despojarla de su sobrecarga de creencias primitivas. Y Morison comenzó investigando todos los relatos de la resurrección desde el punto de vista del periodista o de un periodista. ¿Qué cosas sonaban veraces? ¿Qué hechos coincidían? ¿Cuáles no? Y mientras indagaba en la evidencia de primera fuente, su escepticismo cambió radicalmente y Morison escribió y dice: los hechos emergieron de aquella antigua historia que previamente había considerado imposible. Había sido atrapado por lo que él llamaba la lógica irresistible del relato. Y poco a poco, este periodista llegó a la conclusión de que únicamente la resurrección real de Cristo respondía a todas las preguntas. Ninguna otra teoría podía explicar los hechos. Y escribió sus descubrimientos en el bestseller ¿Quién movió la piedra? Pero estudiemos ahora la teoría que dice que la resurrección fue parte de un mito que fue surgiendo gradualmente en la iglesia primitiva. En realidad, a primera vista tiene algo de sentido. Todos conocemos a grandes hombres y mujeres comunes que se han convertido en leyendas algún tiempo después de su muerte. Quizá eso es lo que sucedió con Jesús, dicen algunos. Era un hombre bueno, un gran hombre, pero sus seguidores lo convirtieron en un superhombre que había sido capaz de desafiar la muerte misma. ¿Es este el caso? ¿Es así como sucedieron los hechos? Veamos. Hay información fascinante que indica lo contrario, porque esta teoría se estrella y desmenuza contra algunas inscripciones destacables que se descubrieron en una tumba en el camino a Belén. Hace varios años, el profesor E.L. Sukenik, un arqueólogo judío, comenzó a excavar una tumba cristiana en las pedregosas y áridas colinas alrededor de Jerusalén. La tumba contenía varias cajas de piedras llamadas osarios, porque allí se colocaban los huesos de los muertos. Y en esos osarios encontró algunas marcas que le permitieron afirmar que había encontrado las evidencias más antiguas del cristianismo. En los 4 lados de las cajas, Sukenik encontró cruces rudimentarias dibujadas con carbón. También encontró varias inscripciones en griego. Lo que le dio particular importancia a este descubrimiento fue la edad de la tumba. Había fragmentos de cerámica del tipo que se conoce como herodiano. Y se encontró una moneda que contenía una fecha. Había sido acuñada por Agripa I en el año 41 después de Cristo. Y no se encontraron monedas o cerámicas de origen más tardío. Por lo tanto, tenemos evidencia de la fe cristiana en los años 40, unos 10 años después de la crucifixión de Cristo en el 31 de nuestra era. Pero ahora, amados, llegamos al descubrimiento que es verdaderamente sorprendente. 2 osarios tenían inscrito el nombre Jesús. No eran los nombres de las personas que estaban dentro del osario, sino declaraciones de fe, palabras de dedicación. En una, el nombre de Jesús era seguido por las letras griegas IOU. Los gnósticos y los paganos solían usar esa palabra para referirse a Dios. Es una versión abreviada de Jehová. Y la inscripción de esa tumba de los años 40 dice: Jesús, Jehová o Jesús es Dios. Pero aún hay más. En el otro osario que contiene el nombre de Jesús, este está seguido por las letras griegas alot. Y esta palabra se usaba como transliteración de un término hebreo que significa el ascendido. Así es, el ascendido, el que subió. ¿Estás entendiendo el significado de esto? Jesús el ascendido. Escucha, amigo y amiga, pocos años después de la muerte de Jesús, hay personas que sepultan a sus muertos
con declaraciones de fe cinceladas en la piedra. Jesús es Dios, Jesús el ascendido, el que ascendió. Y esas inscripciones en la piedra lo proclaman fuerte y claro. Las personas creían en la divinidad de Jesús y en su resurrección después que murió crucificado. ¿Sabes qué hace esta información con la teoría de la distancia, la teoría del mito o la idea de que la resurrección de Jesús fue una leyenda que surgió espontáneamente a lo largo de la historia de la Iglesia? Esta información sepulta esa teoría. La gente proclamaba la resurrección de Cristo en la década de los 40 después de Cristo, cuando aún vivían millares de los que lo habían visto y conocido cuando caminaba por esta tierra. Si Jesús, el Salvador resucitado, fuera un mito, sería el único mito instantáneo que hubo en el mundo. Además de esos increíbles descubrimientos en la tumba cristiana, tenemos otra evidencia de peso. Por favor, presta atención a estas palabras del libro 1 de Corintios, capítulo 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. ¿Captaste el significado? Se le apareció a Pedro, los 12, a 500 hermanos que todavía viven. Esa es una clara referencia a la resurrección de Cristo y sus apariciones. Lo que la hace especialmente valiosa es que los eruditos creen actualmente que 1 de Corintios, esa carta, es uno de los documentos más tempranos del Nuevo Testamento y que fue escrito alrededor del año 50 después de Cristo. Pero fíjate que Pablo hace esta declaración en base a lo que recibió. Y esto es parte del primitivo credo cristiano, porque las primeras declaraciones, que son las primeras declaraciones de las creencias, hasta los eruditos críticos están de acuerdo en que el credo se originó antes de que Pablo escribiera esta carta y lo ubican generalmente en la década de los años 30. En otras palabras, la proclamación de la resurrección fue incluida formalmente en un credo en los años 30. Pero espera un momento. Jesús fue crucificado en el año 31. ¿Y a dónde nos deja esto? Nos deja justamente en el momento de los hechos reales, porque los testigos presenciales estaban dando a conocer las nuevas de que Jesús había resucitado de los muertos, no siglos después, ni siquiera décadas más tarde, sino inmediatamente después del acontecimiento mismo. No hubo margen de tiempo para que se desarrollaran el mito de la resurrección. ¿Quieres colocar el último clavo en el ataúd de la teoría del mito? Es este. Las personas que habían visto a Cristo después de su sepultura proclamaban su posterior resurrección en Jerusalén y nadie los rebatía. Nadie los hacía callar haciendo aparecer el cuerpo de Cristo. Amigo y amiga, una tras otra las teorías que tratan de explicar la resurrección y comprobar que nunca sucedió han sido destrozadas. La teoría del complot de la Pascua, la teoría de la alucinación, hasta los eruditos escépticos han tenido que descartarlas. Y la última teoría, la vaga idea de que la resurrección surgió como parte de la leyenda de Cristo, también ha sido sepultada por la sólida evidencia de la proclamación de los primeros discípulos. Créase o no, aún en nuestro escéptico hipercientífico mundo, la resurrección de Jesucristo está sobre terreno más firme y sólido que nunca. Los que consideran la evidencia cuidadosamente no pueden eludirla. Es un hecho histórico ineludible. Y este hecho distingue a Cristo de todos los demás líderes religiosos y todas las grandes figuras de la historia. Durante la Revolución Francesa, un campeón del nuevo ateísmo debatía con un obispo cristiano. El ateo dijo vulgarmente: ¿qué es la religión cristiana? Será muy fácil iniciar una religión tal. «Oh sí», respondió el obispo, «solo tendrías que ser crucificado y resucitar al tercer día».
el fundador del cristianismo está vivo. Cuán diferente es este mensaje de la tumba vacía del mensaje que proclaman los otros grandes monumentos del mundo. En Moscú, en la antes llamada Plaza Roja, hay una impresionante tumba donde descansan los restos de Lenin. Por décadas, decenas de miles de personas esperaron haciendo filas para entrar a la tumba de Lenin. Algunos tenían que esperar hasta 5 y 6 horas. Para ellos, Lenin era una especie de Dios. Pero hoy las filas han desaparecido. Son muy pocas las personas que acuden a ver la tumba de Lenin. Unos pocos turistas, pues se puede encontrar allí en la tumba sin tener que esperar. Amigo y amiga, hay una tumba distinta en una ciudad distinta. No está en Moscú, sino en Jerusalén. Esa tumba no contiene ningún cuerpo. La tumba está vacía porque Jesucristo vive. Y hoy, en Moscú, miles de personas hacen filas en otra parte. No para ingresar a la tumba de Lenin, sino para recibir una Biblia. Filas para escuchar el Evangelio. Filas para conocer este Cristo que vive. Por un dirigente que está muerto. Un dirigente que está muerto no puede salvar a nadie. Y esto hace la diferencia. Es el único líder que vive, el Salvador viviente. Jesucristo es el único que puede salvar por completo. Y en parte la razón por la cual el comunismo ha muerto en Rusia y cayó la cortina de hierro, en tanto que el cristianismo ha resurgido en la vida, es muy simple. El fundador de uno aún yace en la tumba, el fundador del otro gobierna desde los cielos. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión con relación a Jesús. ¿No es una interesante lección de historia? ¿No es una teoría religiosa agradable? Es el Dios Todopoderoso que nos confronta en la carne y demuestra que tiene poder sobre la vida y la muerte. Por eso tenemos que decidir qué haremos con nuestra vida. Tenemos que decidir si confiamos completamente e incondicionalmente en este Cristo. Pregunto, ¿conoces a este Salvador vivo? ¿A Jesucristo? ¿Lo conoces como un compañero presente o como un gran maestro moral que vivió en el pasado distante? Puedes comenzar, te aseguro, una relación personal por la fe y significativa con Él ahora mismo. Puedes dar incluso el primer paso en este maravilloso viaje con el Cristo que vive, porque abandonó su tumba y la dejó vacía. Son tantas las personas que lo pueden comprobar y muchos más lo buscan hoy en medio del dolor. Cada una te dirá que en Jesús puedes confiar, que nunca fallará. A través del tiempo a su pueblo él guió, y entonces su amor por ti él vino a demostrar. De la tumba regresó para que puedas aceptar que nunca fallará. Nunca fallará. Nunca fallará. Si el enemigo quiere derrotarme, no lo logrará, pues Jesús no fallará. A veces este mundo me quiere destruir. Yo sé que sin mi Cristo no podría resistir, pero me anima el saber que con Jesús puedo seguir.
nunca fallará. ¿Y qué puedo hacer para probar? Tú aún lo negarás. No hay misterios, el Señor los quiso revelar. Un testigo yo seré, esta verdad voy a contar. Él nunca fallará. Nunca fallará. Oh, nunca fallará. Si el enemigo quiere derrotarme, no lo logrará, pues Jesús no fallará. Nunca fallará. Si el enemigo quiere derrotarme, no lo logrará, pues Jesús no fallará. Nunca fallará. Nunca Oremos. Querido Padre, gracias por darnos el don de tu Hijo. Gracias por darnos todas esas maravillosas y específicas evidencias de que Jesús realmente conquistó la muerte como Salvador y Señor. Lo aceptamos en este momento en nuestras vidas. Gracias por perdonar nuestros pecados y por aceptarnos en tu familia. Ayúdanos a disfrutar plenamente de una relación genuina con el Señor resucitado, Jesús el Cristo. En su nombre oramos. Amén. Tal vez el talento oculto que me quisieron descubrir y no me salió porque era la música. 3 años estudiando el piano, sin embargo creo que fui 2 veces a clase. Yo me dedicaba a jugar voleibol, fútbol y me escapaba y mis padres estaban pagando. Pero creo que la música, me arrepiento de no haber seguido algo de música porque se necesita talento musical que debe estar escondido en alguna parte, pero el deporte lo eclipsó. Parece que mi mamá le gustó ese nombre, lo tomó no sé de qué, leyendo algún libro en inglés, pero debería ser Roberto. Y en muchos lugares en Latinoamérica prefiero decir, ¿cómo es tu nombre, Roberto? Simplemente agregarle una O y se arregla todo. Bueno, el superpoder que quisiera tener es poder amar a la gente como Dios la ama. Eso realmente, porque ¿de qué va la vida? ¿Para dominar a los demás? No, estamos para servir. Me gustaría emular o reflejar todo el poder que Cristo usó para servir a la gente. Y en eso creo que se basa la vida, porque no hay nada que traiga más felicidad que servir a los demás. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el tema de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te invito a continuar estudiando la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestá.org, donde podrás ver nuevamente este programa y obtener una variedad de materiales y estudios bíblicos y compartirlos con tus familiares y amigos y así transformarte en un canal de bendición para otros. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Muchas gracias, Pastor Costa, por este maravilloso tema, en el cual vimos que la resurrección de Jesús es un hecho histórico indiscutible. Ojo con esto, no solamente podemos probarlo a través de la Biblia, también hay fuentes extrabíblicas que nos hablan de que Jesús fue real, que Jesús existió en esta tierra. Así que yo no tengo ninguna duda, pero gracias a Dios que no nos ha dejado solamente la Biblia, ha dejado otros escritores que no son bíblicos, que nos hablan de este hecho histórico indiscutible, que diferencia al cristianismo de otras religiones, porque su líder está vivo. Ese líder es Jesús, el fundador de la iglesia cristiana. Los líderes de otras religiones están todos muertos, y no quiero mencionarlos, pero todos están muertos. Pero la tumba del cristiano, del líder cristiano, que es Jesús, esa tumba está vacía, porque nuestro líder vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Pastor Costa, por habernos hablado de este maravilloso tema. Bien, vamos ahora a prácticamente... hemos terminado ya el programa, solamente me resta invitarles para la aprobación de este próximo miércoles. Usted sabe que todos los miércoles tenemos una programación especial, y en esta ocasión, en este próximo miércoles, le toca el turno al programa En Esto Creemos, que dirige el pastor Samir Sarmientos y nuestro hermano Jorgito Altamirano. Así que muy atentos a escuchar, porque ellos tratan sobre temas doctrinales, en qué creemos los adventistas del séptimo día. Así que muy atentos para poder ampliar más el conocimiento bíblico que ellos nos presentan. Que Dios me les bendiga, un fuerte abrazo, y recuerden, les vuelvo a desear un feliz año nuevo. Dios les bendiga. Comparte esperanza, comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza.